¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al espacio Más que Finanzas con Beca Finance. Como les vinimos diciendo en la primera edición de este nuevo podcast, la intención es traer a gente muy top del mercado que nos apabulle con su conocimiento financiero y también nos dé otras facetas de la vida que nos puedan servir en nuestro devenir. Hoy tenemos la especial ilusión de compartir este espacio con Juan Ramón Caridad. Muy buenas, Juanra, ¿qué tal estamos? Muy bien, muchas gracias. Y siento bajar la media de lo de top, pero incrementáis diversidad conmigo, seguro. No lo creo. Vamos a empezar haciendo una breve presentación de quién es Juan Ramón Caridad. Juan Ramón es el director general de GAM Investments aquí en España. Estás liderando las operaciones en Iberia, en América Latina y también en Estados Unidos. También eres profesor y director del máster en bolsas y mercados de finanzas y producto alternativo. Y como te gusta trastear un poco, también estás metido dentro de la Fundación FIDE. ¿No es así? Eso es, en el patronato. Eso es. Formación, importantísima la formación, como estamos discutiendo desde el principio de este podcast. Juanra está graduado por Economía y Finanzas por la Universidad Autónoma, también te especializaste en finanzas por la London School of Economics y también fuiste uno de los primeros que aquí en España te sacaste el Calla. Enhorabuena. Sí, es verdad que hay grandes gestores en España que me animaron a ello y no supe decir que no. Esa yo diría que es la presentación oficial o oficiosa, pero yo quería un poco acercar a la gente que está viendo el podcast quién es Juanra para los que estamos metidos en este mundo financiero. Y una de las veces, muchas de las veces he hablado con periodistas y muchos de los medios con los que habitualmente colaboras, y el otro día decía, oye, ¿cómo describiría a Juanra, ¿no? Y yo les quería poner a todos los que están viendo este podcast en esta situación, ¿no? Ahora que todo el mundo está con el tema de la inteligencia artificial que tiene tanto miedo porque nos va a quitar tantos puestos de trabajo, imaginémonos. Yo me imagino una película futurista en la que tenemos que lanzar un equipo de súper sabelotodos contra la máquina. Pues bien, yo creo que Juanra estaría dentro de ese equipo, dentro del mundo financiero, porque el hecho de saber más que los ratones colorados, como dicen en mi tierra, y adicionalmente tener esa empatía con la cual le ganaríamos a la máquina, con lo cual para mí es todo un placer tenerte hoy aquí. Juanra, esa sería la descripción más fiel de quién es Juanra dentro del mercado, ¿no? Pues abrumado estoy, pero bueno. Oye, te tenemos recién aterrizado de Londres. Sabemos que en tu día a día estás en relación con América Latina, con Estados Unidos. El año pasado tuvimos un año en el que todo el mundo al principio del año estaba hablando de que esto se iba tal que al garete. Acabamos creciendo en Estados Unidos al 3,3%. En Europa hemos salvado esa recesión técnica. Estamos con inflaciones del 3%. No ha habido tanta tensión bélica entre Estados Unidos y Taiwán y China. Ese tipo de cosas están haciendo que el mood, la situación actual del mercado sea optimista. Parece que vamos hacia un soft landing, parece que no vamos a tener riesgo de inflación. ¿Qué es lo que te dicen allí por donde vas y qué es lo que estás extrayendo de la economía? ¿Nos puedes dar algo de visibilidad? Que estamos en un buen momento. Se está dando una situación difícil de prever en la que, como muy bien decías, hay crecimientos, podría ser más altos, pero los hay. La inflación se está controlando, los riesgos geopolíticos, que eran una de las grandes amenazas. Claro, hay que estar en Kiev o en el sur de Israel o en Palestina para entender que lo que voy a decir probablemente son injusto, pero desde el punto de vista financiero pues no son riesgos ni tampoco están siendo ni mucho menos dramáticos todo lo que es la tensión bélica entre China y Estados Unidos. Taiwán, cuando uno lee un poquillo, como le dice de vez en cuando el presidente chino al de Filipinas recientemente, pues no deja de ser una provincia de China. Y eso, desde un punto de vista político, pues puede ser muy cuestionable, pero lo cierto es que esa es la realidad a día de ahora. Y sobre todo lo que yo creo de la experiencia, o ahora que recién aterrizado en Londres, las empresas siguen ganando dinero. La renta fija no es fija, pero sigue rentando, y renta bastante, y eso es una muy buena noticia para los ahorradores. Y esa combinación de no hay recesión, la inflación deja de ser dramática, hay crecimiento, las empresas ganan algo de dinero y hay cupón, pues es un escenario muy favorable para
los inversores. Juanra, ¿le darías algún tipo de importancia a los eventos que, por ejemplo, hemos tenido la reciente semana en Estados Unidos con el Bank New York Community y también en Japón con Aozora, o lo que acabamos de ver tal que ayer con un banco alemán que estaba diciendo que está provisionando más porque ve que el sector inmobiliario se está cayendo un poco en precios, y hablaba de situación parecida a la gran crisis financiera, ¿no? ¿Qué fiabilidad le ves, o son elementos muy contados? El gran problema que tenemos es que vivimos en una realidad altamente endeudada, y en el mundo desarrollado los bancos centrales tienen menos margen que pueda tener, por ejemplo, el caso chino. La banca regional estadounidense va a seguir dando problemas, y hay áreas como es la de los locales comerciales que sigue estando muy delicada y que una posible ralentización puede dar algo de guerra, pero lo que mueven en un día la Fed podría eclipsar completamente cuál es la situación de la banca regional estadounidense, con lo cual no es un drama. Alemania es verdad que tiene o ha vivido mucho de subsidios, es muy vulnerable, y por eso salía ayer Isabel Schnabel diciendo que hay que tener cuidado también con bajar mucho los tipos, porque aunque arreglemos un problema, como volvamos a tener inflación, volveríamos a tener una situación todavía más compleja que la que tenemos ahora. O sea, es verdad que estamos en un juego de equilibrios, que Alemania, con sus errores energéticos, con una mayor ralentización, tiene problemas a corto plazo, pero también es una economía muy abierta, y mientras el mundo siga creciendo, también es verdad que hay muchos sectores que no están tan expuestos, así que yo creo que estamos muy lejos de cualquier similitud o comparación con situaciones como las de la crisis subprime, Lehman o cualquier escenario apocalíptico. Pues nada, me gusta lanzar esa llamada optimista al mercado. Y antes hacías mención a Estados Unidos. Yo he tenido el placer de escucharte en muchas entrevistas y de leerte, y también me parece que tienes una opinión muy bien formada a nivel político. Últimamente y en las últimas sesiones estamos viendo cómo el Congreso norteamericano incluso está pudiendo pasar una nueva ayuda que podría poner dinero al contribuyente para seguir consumiendo. Esto iría a favor de Biden, supuestamente, dentro de las nuevas elecciones. Y ayer mismo también conocíamos que en el seno de la Unión Europea hay algunos miembros que están diciendo, oye, vamos a empezar a hacer ya los deberes antes de que probablemente pueda llegar Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. No vaya a ser que nos ponga aranceles y no vaya a ser que veamos mayor deterioro económico. ¿Nos puedes dar situación, minuto y resultado de la política a nivel norteamericano? ¿Cómo lo es? Sí, minuto y resultado es que es un escenario probable que Trump pueda salir, y también es verdad, y no es menos cierto, que cuando la política monetaria se ha empezado a agotar, Biden ha puesto encima de la mesa una de las políticas fiscales más expansivas que se ha visto nunca, y el compromiso con la sostenibilidad y con la energía renovable de Estados Unidos, con la Inflation Protection Act, es de una dimensión que está reactivando muchas economías, está animando a muchos sectores que podían haber visto con cierta reticencia en su momento la capacidad de acción o de intervención en la economía de Biden, y eso está sujetando. Pero es verdad que sí, los movimientos geopolíticos son cada vez más rápidos en todos los sentidos. Lo hemos tenido aquí en Europa con la ayuda a Ucrania y con cómo se ha revitalizado la relación con Hungría para desbloquear los 50.000 millones, porque que gane Trump en las elecciones va a cambiar los equilibrios geopolíticos. Veremos si para bien o para mal, si se garantiza o se suma hacia la paz y dejamos de tener un conflicto bélico aquí a las puertas de Europa, y se sirve para buscar un equilibrio, un entente también en Oriente Medio, pues no es mala noticia. Pero yo la verdad es que sea Biden, sea Trump, al final, ¿sabes?, las relaciones o los equilibrios tanto entre Estados Unidos y Europa, como la madre de las batallas, que es quien toma el liderazgo mundial, y qué ocurre con China, luego se miden mucho más, son más de formas que de fondo. ¿Qué les dirías a aquellos que están diciendo que el impulso actual que la renta variable está teniendo? El año pasado vimos ganancias del 24% en las bolsas mundiales, nos acabamos de tal que levantar de este nuevo año y estamos viendo subidas del 5% en los mercados globales. Hay mucha gente que está diciendo que los mercados están apretando el ritmo antes de las elecciones y antes de ver qué volatilidad nos puede deparar. Oye, voy a ganar lo que tengo previsto en el año y después ya veré, anclando rentabilidades.
¿Lo ves así o no? No tiene nada que ver. O sea, si me tuviera que mojar, y porque estamos aquí para no andarme con divagaciones, creo que es muy distinto el comportamiento de la bolsa en Estados Unidos, que se debe más al boom tecnológico. La tecnología lo tapa todo y es un mercado distinto el que afecta a las grandes tecnológicas de lo que está ocurriendo en el resto, y por lo tanto tiene más que ver con la, entre comillas, sorpresa que está teniendo el mercado de cómo las tecnológicas están aguantando sus resultados y su capacidad de crecimiento. Esa es la sorpresa que se está descontando. En Europa creo que es mucho más el que cuando se piensa en Europa uno siempre tiene una excusa para ser cenizo, porque como somos tantos países y siempre alguno la está liando, y es verdad que internacionalmente siempre creen que somos el patito feo y que estamos a punto de colapsar, pero lo que no se pone muchas veces en valor es que el 60% de las cuentas de resultados de las empresas que cotizan en Europa generan su beneficio o su crecimiento fuera. Y claro, si el mundo, como muy bien decías antes, crece a ambos lados del Atlántico y del Pacífico, pues no es de sorprender que muchas empresas europeas la recesión ni está ni se la espera. Y luego está el caso asiático, que Japón sigue con su política monetaria ultra mega expansiva, aunque ahora es verdad que están empezando a poner un poco de coto a tipos de interés negativos. Hoy han dicho que si los ponen positivos no serán muy positivos, con lo cual están haciendo un poco trampa. Claro, y que como luego puedes meter política fiscal y sostener la monetaria, y lo que es importante es qué haces con tu balance, no con el trocito de más que dejas de estimular desde el punto de vista monetario y cómo está refinanciada tu deuda. O sea, que sigue en un modo expansivo. Y China, que todo el mundo tiene la afición de descontar colapsos, yo no sé cuántas quiebras de China o implosiones llevamos en los últimos 15, 20 años. Esta mañana es portada de Financial Times cómo los australianos están frotando las manos a base de vender uvas, nectarinas y ciruelas, creo que era el titular, del consumo en China y de cómo se está reactivando y se está celebrando el año lunar, el fin del año, con lo cual China sigue creciendo. Cada parte del mundo tiene sus cositas, pero unos por las tecnológicas, otro por la exposición al sector exterior y otro por política monetaria y por margen potencial de bancos centrales, es por lo que yo creo que sigue habiendo este buen tono en las bolsas. Antes hemos pasado por tu formación, por tu situación como chairman de GAM, pero bueno, en pasadas vidas estuviste... Chairman no. España, chairman, responsable de GAM aquí en España. Lo que hemos visto y los que te hemos seguido, sabemos que pasaste por Morgan Stanley en pasadas vidas, fundaste Atlas Capital y ahora dentro de la industria de fondos llevas el día a día dentro del mundo que tanto nos gusta, ¿no? Dentro de este mundo. Aparecían cifras al principio del año que decían, sobre todo en Estados Unidos, que la gestión pasiva había alcanzado a la gestión activa. Los viejos rockeros que todavía pensamos que hay gestores de valor en España y a nivel internacional que pueden aportar valor a las carteras, vemos con tristeza este tipo de datos. ¿A qué se debe este impulso tan fuerte que hemos visto de la gestión pasiva? ¿A una nueva manera de invertir? ¿A que la gente está cansada de que como siguen subiendo los índices con una ponderación que yo no puedo alcanzar de manera UCITS, me tengo que ir a esas ETFs tan concentradas? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ves? Es por hacer una pequeña introducción para que no suene que soy anti nada, porque cuando se habla de gestión pasiva, gestión activa, siempre sale un debate de alto contenido emocional. Parece que uno es de Villarriba o de Villabajo. Y yo siempre digo, y lo cuento en el máster, que las hamburguesas y los perritos tienen su momento y hay otro momento para la cocina de cuchara o más elaborada, y que enfrentar a las dos obviamente tienen precios distintos y uno es más rápido y más práctico y otro lleva más su tiempo. Es igual que discutir sobre análisis técnico o fundamental, pues depende. Depende del momento, depende del nivel de dispersión, depende del activo en el que hablemos, de la geografía y depende de las condiciones de liquidez. Entonces esas 5 variables hacen que tenga más sentido una u otra. Dicho esto, o sea que desde un punto más académico, más juanramoniano, no representando a ninguno... Es verdad que hemos vivido una etapa de excesos de liquidez y que cuando entra tanto, pues hasta el mono te puede comer la tostada, porque han sido mercados tan direccionales y tan ligados a
un estímulo, que ha sido el exceso de liquidez y monetario, y luego, por otro lado, combinado con una irracionalidad. Hemos tenido tipos nominales negativos. O sea que eso, para el común de los mortales, es me pagas por arriesgar y me cobras por ahorrar. A ver, dilo otra vez. O sea que con mi dinero me cobras y si arriesgo me pagas. Y eso desvirtúa muchas cosas. A partir de ahí ha habido una concentración en la industria y en España, y yo tengo exposición a 14 países, no hay ningún país donde haya gestores con más talento, más capacidad técnica y humana de ninguno de los sitios donde yo he estado, de ninguna de las geografías, de ninguno de los perfiles. Y es verdad que esos gestores en España hay que ponerlos en valor y es muy triste porque muchas veces se les remunera más por no fallar que por acertar. Se les reconoce mucho más el no cometer una cagada que el poder aportar una rentabilidad muy diferencial. Y como la industria paga así y los bancos centrales han hecho lo que han hecho por lo que lo han hecho, pues hemos estado en una situación donde pues parece que seguir el rebaño es la única salida y que es lo más rentable y que todo es una cuestión de precio. Y veremos a ver cuando las dispersiones se abran o cuando los mercados no sean tan direccionales, y lo estamos viendo últimamente, cómo eso puede cambiar muy mucho. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque creer que el mantra es una sola cosa, y en este caso es la gestión pasiva, eso es una invitación al efecto rebaño. Y embotellar a toda la industria en algo que promete liquidez inmediata, cuando tú bien sabes, y la industria, que la liquidez no es un derecho constitucional, pues hay que darle una pensada, que está afectando hasta el propio private equity, por irnos al otro lado. O sea, que por la gestión activa, pasiva tan brutal y esa ganancia que tú dices, empieza a haber iliquidez en los segmentos de pequeñas compañías de grandes mercados, como pueda ser el inglés, de donde vengo, y que eso al final sea un problema, porque los private equities, o sea, el capital riesgo, sale. Una de las salidas naturales era salir a bolsa. Si ahora me cierras, pues entrará dinero, pero a ver cómo sale o hacia dónde. Y eso también es otro problema. O sea, yo creo que embotellar la liquidez en algo que tiene un compromiso intradía, pues en algún momento no es precisamente lo más higiénico. 100%. Nosotros, en ese intento por intentar no embotellar a la gente, es por lo que estamos lanzando dentro de la casa productos alternativos, ¿no? Antes estábamos hablando, antes de entrar en cámaras, del proyecto del Fondo de Agricultura, y también estamos viendo necesidades de liquidez dentro del mercado. Por eso se están creando también fondos que financian a todos estos proyectos individuales, ¿no? A nivel de coinversión, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cosas que hemos repasado es la gestión pasiva, gestión activa, y tú conoces a muchos selectores, conoces a muchos gestores. Muchos de los selectores, cuando vamos a Juanra y le decimos, oye, queremos ver un fondo, valoramos mucho lo que es la consistencia, que en cada momento el fondo tenga que hacer lo que tiene que hacer. También nos guiamos de las estrellas, ¿no? Que tenga ese fondo, las famosas estrellas, y del track record pasado. ¿Tendrías en el tintero algo más que destacar y que decir al mundo inversor, oye, no solo te fijes en esto, esto y esto, porque mi experiencia es, por ejemplo, cuando tengan ojos azules es el gestor que debes de tener? Sí, o sea, hay una realidad en finanzas, y es que si tú mezclas dos cosas distintas, que cada una individualmente tiene su valor y su buena relación rentabilidad-riesgo, cualquier cosa, el resultado es mejor que el anterior. O sea, la idea de buscar maneras de generar retornos distintos es lo que de verdad yo creo que es fundamental, y creo que hay que darle, o hay que hacer un esfuerzo por que la búsqueda de esas nuevas fuentes de rentabilidad o esas maneras distintas de generar retornos o de controlar los riesgos sean primadas, porque si reducimos esta industria a un tema de momentum, tamaño y marca, pues vamos a hacer más gordo el problema que antes estábamos hablando. Y yo soy, y además tienen mucho mérito, porque intentar luchar contra esa corriente que ya dura unos cuantos años, porque no llevamos 3 temporadas de bancos centrales y de excesos de liquidez, pues tiene un montón de mérito. Pero yo, para mí, lo que veo más importante es entender, o un poco el mensaje que últimamente estamos trabajando más es entender lo que técnicamente es riesgo factorial, y entender que cuando tú comes maíz, patata, trigo, garbanzos y, no sé, arroz,
pues tú estás comiendo algo que te crees que es muy diversificado y variado, pero te estás poniendo hasta arriba de carbohidratos. Y si no quieres acabar como el muñequito Michelin haciendo o corriendo cual hámster en un gimnasio, pues más vale que entiendas lo que es el carbohidrato y entender que los activos tienen primer y segundo apellido y que muchas veces tú estás comprando, hablábamos antes de Louis Vuitton y China, y te crees que son dos cosas distintas porque una es lujo y otra es China, pero oye, a lo mejor entender qué sesgos, qué sensibilidades, qué implicaciones, qué derivadas hay cuando construye una cartera es cada vez más importante, y diversificar esas segundas derivadas, esos riesgos factoriales. Yo creo que en este mundo de hoy, donde parece que todo es value growth, parece que todo es A o B, es fundamental y es donde yo insistiría más. Y rentabilidades pasadas no son rentabilidades futuras, tracking errors pasados tampoco, o ningún ratio. O sea, yo creo que es más entender cómo se comporta el gestor cuando hay lío, es lo que de verdad garantiza una mayor diversificación, es donde insistimos. Me encanta que hayas incidido en el tema del riesgo, y también me imagino que serás consciente como yo que con el paso del tiempo y con la madurez que uno profesionalmente va teniendo, va adquiriendo esos conocimientos, ¿no? Pero seguramente que en épocas más jóvenes tuviste la poca destreza de haberte enamorado con alguna idea de inversión, haberla propuesto hasta a tu familia y haber acabado diciendo esto no es así. ¿Nos podrías poner algún ejemplo en el cual la diversificación no fue tu adalid? Yo soy muy enamoradizo con las inversiones. Creo que hay que poner un poco de sentimiento y corazón, y a veces pues es verdad que le pueda la razón. Tengo múltiples cagadas en el track record. Me estrené en Morgan Stanley cuando en Morgan Stanley pues se recomendaba todo lo que era tecnología y business con Telefónica Móviles, y luego pues pasó lo que pasó. Pero yo creo que, por citar dos ejemplos memorables, el más entrañable es mi primer amor grande fue con los fondos monetarios, sería el año 2001, y hubo un fondo monetario donde cascó un subyacente. Hubo una de las cosas que tenía ahí dentro, y descubrí pues, que es el riesgo de contrapartida a muy tierna edad, y con el fondo más defensivo y conservador que, por supuesto, había recomendado a toda mi familia. Y ahí empecé un poco a coger la sensibilidad de lo importante que es entender las tripas de las cosas, y que cuando se hablan de cosas, gestionarlo es muy difícil, pero saber qué es, para qué vale y cómo funciona está al alcance de mortales como yo. Y luego también, tanto en el error de la tecnología como más recientemente en mi cierto enamoramiento por China, distinguir que una cosa es la realidad técnica, los números, los fundamentales, y otra las emociones. Y que una cosa científicamente puede ser muy viable y económicamente puede ser muy interesante, pero si las emociones o el sentimiento está más regido con razón o no, por determinados medios o determinadas fobias o filias, eso también puede hacer que tu día a día, aunque puedas tener razón, acabe siendo mucho más complicado, y tu amor acabe siendo casi no reconocido, no bienvenido en las cenas de Navidad cuando lo comentas. Sí. No, a mí me encanta esto que estás diciendo, ¿no? La importancia que tiene el intentar sufrir en tus carnes un activo, entenderlo antes de pasar a asesorarlo a los demás, ¿no? Y nos estamos sincerando, y yo también voy a lanzar una mía, ¿no? Cuando uno va al máster e intenta estudiar los distintos activos, uno de los activos invertibles es la volatilidad. Y en los manuales pone que la volatilidad revierte a la media, ¿no? Y que la volatilidad es mucho más previsible que incluso la rentabilidad de los activos, ¿no? Pero cuando uno se pone a invertir y dice, bueno, la volatilidad está muy baja, la volatilidad puede estar baja mucho tiempo, y el coste que tiene estar invertido en volatilidad, sobre todo en derivados, es muchísimo, ¿no? Con lo cual yo creo que lanzamos un mensaje mutuo de, uno, probarlo con uno mismo, y después ya, si lo entiendes y lo sabes manejar, pasar al siguiente paso, ¿no? Y un pequeño complemento, David, o sea, que la volatilidad es el activo más volátil, eso es una cosa buena, sí, tal cual. Pero sobre todo que todo tiene riesgo y todo tiene su potencial rentabilidad, y que cualquier activo donde uno sienta que tira pichón parado, que no tiene riesgos, porque no lo está viendo. Y cualquiera que venga prometiendo rentabilidades, deberíamos hablar siempre de pares, de entre -3 más 5, o -1 más 6, o al menos
porque es justo la realidad. O sea, no hay rentabilidad sin riesgo y no ser consciente de un riesgo es simplemente un indicador de que te lo estás comiendo. Juanra, estamos hablando de intentar dar un consejo a los inversores. ¿A ti alguna vez ha habido, pues no sé, tu mentor, tu padre, no sé, un buen amigo que te ha dado un consejo vital, financiero o el que sea que apliques en tu día a día, que digas, bueno, aparece esta oportunidad, este consejo me marca, tengo que hacer esto? ¿Podríamos aplicarlo? Muchos, o sea, por empezar por uno que me recuerdo cada mañana y es no te canses de leer. Muchas veces el día a día te lleva a ir muy acelerado y el dedicar todas las mañanas media hora, 40 minutos a leer, pase lo que pase, dentro de unos límites, pero es algo que no sabes lo que te pierdes no leyendo hasta el día que dejas de hacerlo, o cuando lo haces eres consciente, tomas un poco esa visión. Y luego más a largo plazo, temas. Mi padre siempre insistía, y es un consejo que me ha sido muy válido, es ser buena gente rentable. No te canses, y aunque en el corto plazo, siendo buena gente, incluso haya gente que crea que lo haces por un interés espurio o muchas veces especuladores en la bondad, pueda irle muchísimo mejor. Siempre me decía, dice, la formación es algo que nunca nadie te va a quitar, y lo otro que te va a salvar no es el conocimiento o el éxito o incluso el dinero que puedas tener en un momento determinado, sino es el que seas buena gente. A largo plazo eso sí que es rentable y no los fondos que tú me recomiendas. Hemos hablado del mundo actual, con un lanzamiento de un optimismo. Hemos hablado de la situación actual de los fondos de inversión, gestión activa, gestión pasiva, algo muy monetario, y estamos empezando a pasar a tema de valores. Yo creo que aquí te sientes muy cómodo y pondré en antesala un poco a la gente, ¿no? Tú estás inmerso directamente en un proyecto que intenta educar tanto a padres como a jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías. Y hoy en día, que está en boca de todos inteligencia artificial, digitalización, etcétera, etcétera, a mí me gustaría saber cómo llegas ahí. ¿Es por una vivencia personal, por una necesidad social que ves? ¿Y cómo ves que el ser humano actualmente está dentro de la inteligencia artificial, sino como usuario o como sufridor de la misma? ¿Cómo llegas a todo esto? Por varios caminos. Se habla mucho de la sostenibilidad y el impacto social, y las entidades financieras tenemos un compromiso fuerte, pero yo siempre he querido ser muy pragmático y muy de ser útil, ¿no? Y al final, cuando tú estás con un profesional, pues obviamente, y tú lo sabes, las charlas son charlas técnicas, pero detrás hay una persona y hay un ser humano que tiene sus problemas como los tienes tú. Y cuando hablas y te das cuenta que una de las grandes fuentes de desasosiego y de ansiedad que todos traemos al trabajo no son los mercados, sino es si tu hijo o tu hija pues tiene uno u otro problema, y esos problemas tienen una relación que no es causa ni consecuencia con la tecnología, pues obviamente tú dices, oye, si yo voy a hacer algo con impacto social y estoy vendiendo fondos de tecnología, pues ¿por qué no aunar esas dos realidades y entender que la tecnología es un mundo complejo y que hay que aproximarse a ella no con recetas sencillas, sino preguntando a médicos, a ingenieros, a jueces, a abogados, a policías, a técnicos, a pedagogos, a psicólogos? Oye, ¿cómo lo ven? ¿Cómo no lo ven? Y yo tengo dos hijos, son muy distintos y las recetas le pueden valer a uno y no al otro, y son dos niños con la misma mujer, y por lo tanto pues me doy cuenta que si con dos realidades no vale una misma aproximación, pues yo lo que tengo que intentar es fomentar la educación, y la Fundación FIDE en eso la verdad es que ha sido admirable, el decir, oye, vamos a intentar crear una plataforma, un gimnasio que han llamado el Club Mat, donde todo el mundo pueda ir a ser formado sin ser juzgado, donde no se diga el padre bueno o la madre buena hace esto y te sale el niño así, o la madre mala hace esto y te sale el niño así, sino dar herramientas y que luego cada uno pues luche o se adapte en su día a día. Y luego, por la vertiente académica y profesional, a mí me duele mucho vender cosas y hablar de inteligencia artificial o de machine learning, deep learning, reinforced learning, sin saber qué es, para qué vale y cómo funciona.
y luego desarrollarlo es más complejo. Y me preocupa tanto cuando la gente tiene miedo a la inteligencia artificial como si fuera un virus descontrolado, como si no hubiera personas detrás, como si no hubiera inteligencia humana. Pero al mismo tiempo también me doy cuenta que obviamente pues hay una extraordinaria oportunidad de hacer las cosas mucho mejor, de automatizarlas, de digitalizarlas, y en eso con Instituto BME y con la Bolsa lo que nos propusimos es poner toda la sopa de letras encima de la mesa y hacer una formación fuera de economía digital, español, economía digital, para que todo el mundo entienda toda esa sopa de letras, qué es, para qué vale y cómo funciona, y por supuesto y luego dar herramientas para que los profesionales crezcan, y si uno se quiere hacer experto en redes convolucionales o en GANs, pues que lo pueda y se le facilite, pero no perder un poco la perspectiva de que es que entonces por esas dos corrientes, el decir, no puedo vender algo en lo que palabras raras oculten qué cosas son las que estamos haciendo, y tampoco puedo vender a alguien sabiendo que tiene un problema derivado y por lo tanto no involucrarme en ello, son un poco las... Y en ese gimnasio que me decías que habéis construido para intentar poner a tono a todos los padres y a toda la sociedad española respecto a los problemas digitales, ¿cómo de estado de forma os habéis encontrado a la media? ¿Están para correr una maratón o realmente no estamos ni para correr 1 kilómetro? O sea, no solo no estamos para, y empiezo por mí mismo, ni para salir a presumir, sino que es que va a tal velocidad que lo que era la formación recomendable hace 2 años, 3 años, empieza a no ser. Por ponerlo e ilustrarlo. Me preguntaba una de las personas que está metido en todos los que son los think tanks en Bruselas, el mundo jurídico. Me decía, oye, Juanra, si tu hijo tuviera un avatar, ¿el avatar es tuyo o no es tuyo? ¿A qué te refieres? Y dice, sí, que si tu avatar ha construido en Roblox o en Fortnite cosas y tiene X criptomonedas y tienes X privilegios o X... si te lo quitara yo mañana te enfadas. Pues sí, sí, o sea, es tuyo. Sí, sí, claro. Sí, desde ese punto de vista sí, sería mi hijo, sí, sí. Tuyo de tu hijo. Y entonces me empecé... Y esto acaba, para hacerlo corto, en que decía, si tienes criptoactivos, si tienes Bitcoin, entiendo que tributarás por ellos. Y si es tu hijo el que los está ganando, ¿eso es explotación infantil? ¿Está trabajando tu hijo? Y si mañana tu hijo se pega y mata a otro o le matan a él en el juego, entonces es asesinato, porque esa identidad digital deja de existir, porque se están casando en Japón y en otros países seres humanos con avatares, y hay unas implicaciones legales, jurídicas, económicas. Y eso pues me hacía pensar, el decir, wow, que esto tiene unas implicaciones mucho más serias, que va a una velocidad tan astronómica. Y me decía un psiquiatra y un psicólogo, ellos dos del tema, dice, Juanra, los padres se dividen entre los que intentan ralentizar todo lo posible la incorporación a la tecnología y lo equiparan, entre comillas, al sexo, ya tendrán tiempo, y los que lo equiparan más al alcohol del adolescente, de, bueno, este poquito no le va a hacer nada, media horita y ya, y te cronometro. Y dice, y la verdad es que ni sexo ni alcohol, el tema se empieza a parecer más al cuchillo. Tu hijo lo va a usar, tu hija lo va a usar. Entonces, tú a tu hijo con 5 o 6 años le das el cuchillo, sabes que lo va a usar en el cole, pero ¿qué haces cuando se lo das? Ni media horita, ni le dices ya tendrás tiempo para descubrirlo, estás encima todo el rato. Lo vigilas. Entonces, esa idea de preocúpate menos y ocúpate más, era algo que empezamos a incorporar, y el entender que no es una realidad de una sola disciplina, sino que hay que traer a gente, porque es un problema con muchas aristas, es un poco, así que no es que no estemos en forma, es que aunque estés hoy, mañana dejas de estarlo, y por eso es la idea de crear algo donde todo el mundo, toda la industria pueda ir, y que sea algo que apoyen entidades y que sea lo más barato posible, que no llegue ni al precio de un low cost, para que todo el mundo, todo el que quiere, pues tenga ahí un entorno multidisciplinar con profesionales donde pueda ir a coger ideas y cada uno esté lo más fit posible durante todos los días de su vida. Yo, habiendo atendido algunas de vuestras charlas, os tengo que dar la enhorabuena porque os estáis rodeando de grandes profesionales, y no es aquel que ha leído un libro y empieza a hablar sobre algo que no conoce, sino es gente que se dedica única y exclusivamente a ellos y está en el día a día, con lo cual, más que enhorabuena. Hemos hablado antes de que pasas mucho de tu tiempo leyendo para estar informado y poder transferir tu conocimiento a los demás, y hemos hablado de que estás como profesor y director de un máster en bolsas y mercado.
¿qué te lleva ahí? Porque eso implica dedicación, implica compromiso. ¿Qué es lo que te lleva a la docencia? ¿Qué es lo que me lleva a las finanzas? Sería casi una pregunta un poco más. Desde pequeño yo dije en casa que quería ser profesor y quería dedicarme a la docencia. Empecé mi vida profesional con Ramón Tamames, tuve la suerte de tener mucha exposición en la universidad. Luego vi las cosas buenas y las no tan buenas y vi que la universidad española, tal y como está estructurada, pues no era todo lo útil o no era todo lo práctica que a mí me gustaría, y eso es lo que me lleva a trabajar, y mis inicios cuando dejo el despacho de Tamames es meterme en temas de tecnología en una consultora que se llama BAS, que ahora son 400, 500 profesionales, y luego enseguida me incorporé a Morgan Stanley, como ya decías, porque entendía que la burbuja tecnológica no era para economistas, sino era más para ingenieros. Y ya me fastidia acertar en cosas que denotan problemas y no que sirven para ganar dinero, pero bueno. Siempre he querido ser profesor, me gusta la docencia, creo que vender verdad o vender enseñanzas que son útiles es algo de lo mejor a lo que te puedas dedicar. Cuando lo aplico a mi trabajo no veo una gran diferencia, si te soy sincero, entre lo que le cuento a un alumno o lo que le puedo contar a un profesional. Entiendo que al final nuestro trabajo es contar la verdad y ser transparentes, y eso es también algo que no es rentable, como muy bien dices, exige mucho compromiso, y que si lo piensas racionalmente no hay por dónde cogerlo, o sea, ni el esfuerzo, ni el dinero, ni la dedicación, ni muchas veces lo que pudieras sacar de ese mundo. Pero es verdad que a veces, si lo comparo un poco y la gente se ríe, dice: ¿y cómo es que tienes hijos? Joder, si te pasas todo el día... y es verdad, económicamente no es una decisión racional, renuncias a todo, laboralmente le dedicas mucho más tiempo, con lo cual rindes menos, pero sí, cuando viene tu hijo, corre hacia ti y te abraza, pues eso descorrelaciona, diversifica, sí, sí. Es una dimensión tan complementaria que lo vale, no por la rentabilidad-riesgo que le saques, porque desde que está embarazada tu mujer pasas ya sudores fríos y es más estrés que felicidad, pero ¿por qué la docencia? Yo creo que es porque te aporta algo tan distinto al resto de cosas que merece la pena per se. Dentro de la entidad, como toda entidad nueva, lo que estamos es utilizando mucho banquillo, ¿no? La última serie de podcast que estuvimos, había dos responsables de dos de las áreas dentro de Vega Finance, e intentábamos guiar un poco a las nuevas generaciones respecto a qué es importante actualmente a la hora de formarse. Uno decía que para él, en su departamento, la versatilidad es súper importante, y otra de las personas nos decía que estamos en un mundo financiero y que muchas de las veces se nos olvida que somos personas y que tratamos con personas, y que la honestidad y tratar bien a las personas y que tratarlas bien cuando les va mal es importante para tu futuro profesional, ¿no? Que no es todo tan material. Me gustaría que nos dieras 2 o 3 pinceladas respecto a los temores que ves en las nuevas generaciones que se están acercando a vuestro máster. ¿Qué buscan? ¿Qué temores tienen? Porque ahora, en un mundo tan tecnológico, el que se meta en el sector financiero, a pesar de que estéis abordando inteligencia artificial y digitalización, pues es algo que no está tan de moda, ¿no? ¿Qué expectativas tienen las nuevas generaciones que se acercan a vosotros? Es una pregunta compleja, porque puede que sea distinta si respondiera como si fuera uno de ellos, o si cuál es lo que yo veo. Yo ando preocupado en el sentido, y con ellos soy muy sincero, con ellas, buscan una inmediatez que no existe y vienen con un engaño que probablemente lo hayamos incentivado, y es que se creen las generaciones mejor formadas de la historia, y no es verdad. Y cuando lo oyen y te dicen la cantidad de grados y de másters, e incluso lo está diciendo alguien que luego contribuye a esa formación técnica, yo les insisto mucho en decir: si os creéis los mejores y los más formados, os han engañado, porque la formación, aunque sea técnica o borde la excelencia, es una dimensión. Otra dimensión es que tú seas capaz de sembrar, y sembrar en lo humano, en crear alianzas, ganarte la confianza. Y otra cosa que es muy importante, que no vienen muy bien desarrollados, es saber sufrir. O sea, entender que muchas veces la carretera se empina, que muchas veces
¿sabes? Las cosas no salen como uno quiere y que esa resiliencia, esa capacidad de seguir, de levantarte y volver a levantarte y no rendirte, es algo que probablemente la inmediatez de la digitalización y ese clic rápido y ese no tengo internet a los 3 nanosegundos, pues no les ha hecho un favor. Entonces, desde mi punto de vista, y ahora contesto más desde la tuya, o sea, yo creo que saber sembrar y saber sufrir y entender que la inmediatez no es sinónimo de realidad, son mis mayores preocupaciones de lo que yo les veo a ellos. Cuando ellos, su mayor preocupación sigue siendo encontrar un trabajo que no les condene a la subsistencia. Y yo les insisto mucho ahí en que es la multidisciplinaridad lo que les va a dar, más el ser buena gente y el poder hacer alianzas y que se ganen esa confianza. Pero, y por decirles mucho, o sea, se ganan premios Nobel de Economía con temas de psicología. Kahneman, Phelps, Shiller, todos ellos, Talet, en los últimos 20 años, es un poco. Y probablemente el futuro de las finanzas esté muy de la mano de esa inteligencia artificial o esa digitalización o esa capacidad de entender que una criptomoneda, un criptoactivo, no se parece, no es tan distinto de una titulización bien colateralizada, que hablabais el otro día. O sea, un stablecoin o una CBDC, que tanto les gusta y tanto les atrae y tanto les entretiene, es exactamente lo mismo que una titulización bien colateralizada que no sea en euro, que esté listada en un mercado y que la puedes comprar electrónicamente. O sea, cuando lo piensas, no se distinguen en tanto. Y si ellos le dan una pensada, pues se dan cuenta. Entonces, que yo les insisto mucho en que no se obsesionen con un campo, no es quiero ganar pasta, finanzas, dame el curso de CFCs, sino es mucho más la conexión que tiene la economía con la neurología, la psicología. Ahí hay una enorme oportunidad y muy bonita de cómo desarrollar perfiles de riesgo que tengan que enganchen con los temas de neurotransmisores, que entiendan que la noradrenalina es lo que te hace huir o luchar, que la serotonina es lo que va a justificar que seas un ansioso asustado o que tengas la suficiente capacidad de asumir riesgos, y que si tú aprendes sobre esas cosas y las aplicas a la perfilación de riesgo, o si aprendes de redes neuronales y con un fin o con una orientación práctica, es donde ellos van a tener esa diferenciación. Que no intenten copiar a nadie, que es en qué puedo complementar o qué carácter multidisciplinar puedo aportar de nuevo, y sobre todo que inviertan tiempo en crear confianza y en demostrar que saben sufrir. Te pondré en antecedentes. Yo me acuerdo en el primer trabajo que tuve, la primera enganchada que tuve a nivel de equipo vino porque hubo una llamada dentro de la mesa. Y recuerdo que era un ventas que tenía una información sobre compañías o sobre fondos, ¿no? Y como no había nadie en ese momento, yo cogí la llamada y analicé junto con aquel analista la bondad de aquella idea que después, acto seguido, a los 5 minutos, vino un compañero y me echó la bronca porque dijo que tenía que haberle colgado al analista y haber esperado que el senior viniera y el senior haber hablado directamente con el analista. ¿A dónde voy? Antiguamente la información que había era la que era, ¿no? Y se decía que muchos gestores estaban ganando más que los demás porque tenían acceso a información que era como privilegiada o era de mayor calidad, ¿no? Actualmente, ¿cómo ves en estas nuevas generaciones el hecho de gozar de tanta información? ¿Más es menos? ¿Cómo lidiar con esta sobreinformación que tenemos actualmente? Es un tema que trabajamos en el máster y siempre les explicamos que la información a día de hoy ya no es una ventaja competitiva, en el sentido en que hay tanta, como muy bien dices, y la que no es abundante y como todas las entidades financieras por distribuir estamos tan predispuestas a compartir información, pues puede ser privilegiada y la privilegiada es delito. Y además no es muy consistente. O sea, no les recomiendo en absoluto que vayan por ahí, pero lo que sí que les insistimos mucho y se entrena es la inteligencia artificial y el Big Data te ayuda mucho a saber extraer información de grandes cantidades, pero que lo que es verdaderamente diferencial es que aprendan algo que, por explicártelo con un ejemplo, si vas al mercado y quieres comprar pescado fresco, ¿a quién le preguntas? ¿A todos los puestos de pescado?
Probablemente no. Le preguntas al carnicero y ese te va a decir de verdad. Esa información es la que de verdad es diferencial, porque obviamente el pescadero, ¿qué va a decir de su pescado? Que es riquísimo y que en su puesto es lo mejor. O sea, que aprendan a cómo buscar antes de dedicar tiempo y que tengan ese espíritu crítico a la hora de buscar información es algo fundamental. Y lo segundo, y volviendo a lo de buena gente, una de las cosas que hacemos y que les decimos es que entre ellos formen alianzas y grupos para saber qué merece la pena leer. Porque si a mí me llega un PDF por tu parte y me dices, Juanra, esto merece la pena leerlo, pues yo me lo leo, sin lugar a duda. Y cuando empecé en Morgan Stanley no sabía muy bien qué leer y todo el mundo me decía, es que esa es la madre del cordero, saber qué leer. Y yo decía, bueno, pues esto es, pues dime tú. Pues me di cuenta, hicimos un grupillo entre 5 personas, 7 personas, que era, cada uno lee todo lo que puede y le recomienda su mejor lectura. Y entonces conseguíamos, lo llamamos el CAC, el Comité de Ayuda al Compañero. Entonces el CAC decía 3, 4 cosas que al mes tú recomendabas a los otros leer. Y claro, tú te leías esos 4 papers y eso pues te daba una potencia enorme y todo el mundo pensaba que era mucho más listo y estabas a la última de todo, porque esos papers eran lo que los que íbamos formando parte del CAC pues recomendábamos. Entonces, esa idea de busca información que cuestione o que sea diferencial, no por leer mucho es mejor. Y lo segundo, crea alianzas con gente a las que respetes y entre ellos les dices, oye, David, Juanra, si me tuviera que leer un solo paper de lo que te has leído el último mail, o un solo artículo, o una sola, ¿qué me recomendarías? Y yo a cambio te recomiendo uno. Y ese peer-to-peers hace que tú leas cosas de mucha calidad y que sobre todo leas o busques donde tienes que buscar. Muy buena recomendación. Vamos a poner un poco también en antesala a la gente que nos está viendo. Estamos en un mundo financiero en el que, bueno, si mañana quieres acabar entregando la copa al que gana pues un premio de automovilismo, pues tienes que ser el sponsor. Si quieres mañana aparecer como sponsor de la Maratón de Madrid, pues tienes que pagar un dinero. Yo veo que Juanra y la entidad que él dirige aquí en España no son sponsores de muchas cosas, pero aparecen siempre en todos los eventos como voz referenciada y voz autorizada sobre muchas materias. ¿Cómo se hace eso? O sea, yo creo que pagar por ser uno más en una industria donde cada vez hay menos clientes y son más grandes en el lado de los que compran y que somos 500 en el lado de los que venden, es un error. Y creo que hay que pensar menos en uno y más en tu cliente o en la persona hacia la que te dedicas. Y hay que pensar que la diferencia no está en que mi producto es un poquito mejor, un poquito peor cuando hay otros 500, sino es en cómo te soy útil. Y cuando cambias ese chip, pues se te ocurren ideas. Se te ocurren ideas que no emanan de lo que la industria o los proveedores de marketing intentan maximizar o vender, sino emana de lo que de verdad le es útil a la persona, y ya no digo al profesional, digo a la persona con la que trabajas. Y lo que hacemos muchas veces es crear esos contenidos nosotros y ceder esa creatividad, como es el caso del Club Mat o como es el caso, por ejemplo, del think tank del Goethe en Oxford. Fuimos a toda la industria a decir, oye, aquí todo el mundo presume de que son los más sostenibles, pero hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas donde tú sufres. Cuéntamelas y te ayudo. Y ya sé que eso no me va a ayudar a vender hoy, pero me va a servir para hacerte a ti la vida un poco mejor y estamos en el mismo barco. Y eso pues se crea contenidos, productos, ideas que nosotros cedemos y a cambio somos uno más. Obviamente, como no tenemos mucho presupuesto, pues cedemos la creatividad y somos uno más, y los que tienen algo menos de creatividad o menos sensibilidad, pues financian y gracias a eso soplamos y sorbemos, o sea, o estamos sin tener el músculo que tienen otros. Bueno, hay que dejar claro que esto no está sponsorizado por GAM. Seguro, eso seguro. Porque ya hemos puesto en antecedentes a toda la audiencia, pero siempre, lo hicimos la vez pasada y lo queremos hacer todas las veces, a todos los invitados les dejamos la posibilidad de que abiertamente digan por qué su entidad o los productos que ellos están recomendando a cliente institucional y cliente retail les pueden servir dentro de sus carteras, ¿no?
Ahora hemos hablado sobre la economía, hemos hablado sobre el optimismo ante el inicio del año y la capacidad de la renta fija de dar una rentabilidad más que aceptable, y los riesgos y las oportunidades en algunos mercados de renta variable como los asiáticos, europeos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estáis recomendando entre vuestros clientes y podríamos hacer participar para los demás? Sí, hay una demanda fuerte de productos en renta fija de baja volatilidad, que sobre todo tengan buenos colaterales, buenas garantías, o sea, que detrás de ese préstamo haya una hipoteca que ya está muy pagada, haya una titulización del primer nivel o haya un tipo de gestión que saca partido de que los bancos centrales dejan de influir tanto y por lo tanto hay una mayor dispersión. Y en renta variable lo que más éxito se está teniendo es en esa idea de decir, oye, que esto no va de etiquetas, sino esto va de generar compañías que superen rentabilidad por encima de costes, pero sabiendo que cada compañía tiene una etiqueta, así que cuando construyo mi fondo o mi cartera voy a tener que hacerlo sabiendo que tengo que meter un poco de proteína, un poco de carbohidrato, un poco de fruta, un poco de verdura, más allá de que todo esté rico. O sea, no es solo un tema de fundamental, sino de entender que estamos en un mar movido. Pero sobre todo yo por dejar un mensaje muy práctico, o sea, yo creo que, y esto vale hasta para monetarios, el vehículo fondo es lo que de verdad para un ahorrador es absolutamente diferencial. Es lo que te garantiza que si hay un problema en la gestora, en el distribuidor, en la economía, en tu banco o en el planeta Tierra, tu patrimonio está bien protegido. Y más en España, ¿no? Porque tiene ciertas ventajas fiscales que en el resto de Europa, por ejemplo, no tiene, ¿no? Correcto, y que además en España tenemos la suerte que tenemos la ventaja fiscal y que no hace falta estar haciendo cola en el Banco de España. O sea, hay profesionales que hacen cola mejor, que encima saben si es mejor hacer cola hoy o dentro de 3 meses, que te lo meten en un vehículo que no es una cosa de que te guste o no te guste. Yo siempre pongo muchas veces el ejemplo de que irte de viaje al Polo Norte con un bañador es un error. Irte al Caribe con una rebequita también, pero a los 2 sitios vamos con maleta. Cocinaremos mejor o peor, pero siempre con café, e invertir. Hay que invertir con fondos, porque es lo que te garantiza esa carcasa, ese vehículo, que dentro se meta lo mejor, que el que lo meta con cariño y que además luego lo guardamos en una nevera ignífuga, que se llama depositario, y si hay un gran fuego, tu dinero está a salvo. Y ese mensaje está por encima de los fondos de una casa y por encima de cualquier realidad. Yo creo que todo el mundo lo tiene que entender, porque cuando la gente dice, ¿y qué hago con el dinero? ¿Me lo llevo al colchón? No, mételo en un fondo. Vamos a ir terminando y si te parece vamos a hacer un poco de resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos empezado lanzando un mensaje de optimismo sobre la economía. Hay empresas que ganan dinero. Después hemos dado un paso a la gestión, en la cual hemos visto cómo la gestión pasiva está ganando, pero hemos resaltado que hay muchísimo talento en España, que no hay que estar centrado en carbohidratos, que puede ser quizá el mundo growth actual y todas las ETFs que están apostando ahí, que hay otro tipo de activos que nos pueden dar rentabilidad. Después hemos abordado todo el tema de la digitalización, lo importante que es ponernos al día, empezar a correr esa maratón que nos espera tanto para nosotros como para nuestros hijos. Después también hemos hablado de la docencia, ¿no? De lo difícil que lo tienen las generaciones actuales, a pesar de que ellos piensan que son las más formadas, y los buenos consejos que desde tu parte hemos ido viendo, ¿no? Y hemos acabado hablando de fondos de inversión como activo casi más flexible o idóneo para poder acometer el nuevo futuro, ¿no? Yo creo que con esta serie de mensajes nos quedamos. Yo te agradezco enormemente el que hayas tenido tiempo a poder venir, aunque sea recién aterrizado con las maletas desde Londres, y esperemos que, tal y como decías, el optimismo del mercado siga, la gente valore tanto tu formación académica como tu buen hacer como persona, y agradecerte todo el tiempo que nos has dedicado en el día de hoy. Un placer, David. La verdad que ha sido una charla y ha sido yendo por donde has querido, pero ha sido un verdadero placer. Se me ha pasado, no sé cuánto hemos estado hablando, pero han sido segundos y no se puede cubrir más cosas en menos tiempo. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Juanra, y muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos dentro de las redes.